el polinomio nos lo pueden presentar en suma. El tema es que nosotros vamos a factorizarlo. Los problemas que vamos a enfrentar van a tener esa suerte, se van a dejar factorizar, en la cual por ahí puede aparecer un factor constante que viene a ser el coeficiente principal y los demás factores de primer grado, distintos, porque si hubieran iguales se escribe como una sola potencia. Estos exponentes de cada factor de primer grado representan simplemente cuántas veces se encuentra cada factor. Por ejemplo, si x menos r sub 1 está una sola vez, este exponente será 1. Si él estuviera dos veces, este exponente será 2. Si él está tres veces, el exponente será 3. Es decir, el exponente solamente nos indica cuántas veces aparece este factor. Muy bien, en el problema puede haber cuatro posibilidades. Alguno de los símbolos debe ir mayor a 0, o bien menor que 0, o bien mayor igual, o bien menor igual. R sub 1, R sub 2, R sub 3 son números reales diferentes, como dijimos. A sub 0 representa el coeficiente principal del polinomio y los alfas vienen a ser la cantidad de veces que está presente cada factor de primer grado. Estos son enteros y son positivos. ¿Este modelo de problemas tendrá solución? Sí, ese modelo de problemas siempre tiene solución. Siempre que es factorizable va a tener solución. Esa solución, ¿cómo se obtiene? Usando la regla de la curva de signos, o también llamada la regla de los puntos críticos. Pero en este caso vamos a tener en cuenta que punto crítico se le llama a las raíces. ¿A quién se le llama raíz de un polinomio? A los valores de x que hace 0 a cada factor de primer grado. Ahora, esa raíz puede ser raíz una sola vez o puede ser una raíz que se repita. ¿Cuándo ese número es raíz una sola vez? Cuando el exponente del factor es 1. Eso quiere decir que el factor está una sola vez, de ahí sale el número que es raíz una sola vez. A ella se le llama raíz simple. Y si el exponente es más grande que 1, eso quiere decir que el factor se repite, por lo tanto la raíz que sale de este factor se llama de multiplicidad. Raíz de multiplicidad es aquel valor de x en la cual la raíz se repite, ¿no? La repetición nos lo indica el exponente del factor. Si el exponente es 1 es porque la raíz no se repite. Si el exponente es más grande que 1, la raíz se repite, por lo tanto se llama de multiplicidad. Ahora hay que distinguir dos casos. La multiplicidad puede ser impar o puede ser par. Entonces, punto crítico se le llama a las raíces simples o a las de multiplicidad impar. Es decir, si el factor tiene exponente 1 o cualquier impar, 1, 3, 5, bueno, en forma general, está elevado a un exponente impar, entonces de ese factor va a salir lo que se llama puntos críticos. Pero si es un factor en la cual su exponente es un número par, entonces a esa raíz se le llama punto de rebote. ¿De acuerdo? Punto de rebote, las raíces de multiplicidad par. ¿De dónde salen esto? De las potencias de exponente par de los factores de primer grado. Ahora, ¿esto en qué tiene que ver con la solución del problema? Recordemos que cuando trabajamos la curva de signos en ecuaciones de segundo grado, colocábamos los puntos críticos y hacíamos una curvita empezando por la derecha hacia la izquierda. Ahora, esto es análogo, pero ahora se aúna lo que son los puntos de rebote. Por ejemplo, supongamos R sub i es un punto crítico, es decir, esto se ha logrado de alguno de estos factores, ¿de acuerdo? Entonces, si R sub i es un punto crítico, si usted traza la curva, por ejemplo, y está iniciando por la derecha, no está trazando la curva, supongamos la curva viene por acá arriba y llega hasta la raíz R sub i. Si R sub i es punto crítico, entonces la curva cruzará la recta con respecto a ese punto. Ahora, pero si la curva viene por abajo, llega hasta este punto crítico R sub i. Si él es punto crítico, la curva cruza la recta en dicho punto. Eso es cuando pasamos alrededor de un punto crítico. Pero ¿qué pasa con la curva cuando pasamos alrededor de un punto de rebote? Si usted está haciendo la curva de signos, empezando por la derecha por arriba, va trazando, supongamos que justo le toca en esta parte, llega a este punto R sub i, pero R sub i ya no es punto crítico, sino es punto de rebote. Entonces, al cruzar por ese punto, la curva ya no cruza la recta, sino rebota en ese punto. Análogamente, si la curva viene por debajo y choca hasta R sub i, si él es punto de rebote, la curva rebota y sigue por debajo de la recta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un punto de rebote con un punto crítico? En los puntos críticos la curva cruza la recta. En los puntos de rebote la curva rebota. ¿De acuerdo? Este modelo de problemas es muy sencillo resolverlo. Simplemente hay que diferenciar un punto crítico y un punto de rebote.
Para que esta regla sea válida, siempre en el problema el polinomio debe estar factorizado, cada factor debe ser de primer grado, ¿de acuerdo? Y el coeficiente de x acá es considerado 1, no es necesario que sea 1, puede ser cualquier número positivo. Otro detalle, cuando resolvemos el problema no debe estar el factor constante, todos los factores deben ser de primer grado, factor constante no debe estar. ¿Cómo hago, por ejemplo, si hubiera un factor así constante? Entonces tengo que dividir en ambos miembros por ese factor constante. Como ese es un número, si fuera positivo, dividido por un positivo, el orden lo conservará. Pero si el factor constante fuera negativo y divido por ese negativo, entonces el orden cambiará. Muy bien. Veamos a continuación 3 ejercicios distintos. Por ejemplo, quiero resolver este problema. Bueno, lo he copiado el mismo problema por acá, puedes observarlo, ¿no? La presentación es ideal. ¿Por qué? Porque tenemos el 0 en el segundo miembro. En el primer miembro tenemos el polinomio completamente factorizado como se desea. Todos los factores son de primer grado y el coeficiente de x es positivo. Claro, los exponentes indican que el factor se repite, nada más. Bueno, ya que la presentación es ideal, entonces lo que nos queda por hacer es determinar sus puntos críticos y los puntos de rebote. Eso es lo que nos queda por determinar, porque ya está factorizado. Cada factor es de primer grado. Si no hubiera un factor, de repente hay un factor de grado mayor a 1, hay que intentar factorizarlo. Bueno, eso tiene presentación ideal. Si yo me pregunto, en este problema hay punto de rebote, observo el problema y determino, efectivamente, sí lo hay. ¿Y cómo sé que hay? Porque acá hay una potencia de exponente par. De las potencias de exponente par se obtienen los puntos de rebote, no se olvide. Acá hay una potencia de exponente impar, no, ahí no hay problema. De ahí salen puntos críticos. Entonces, tenemos un punto de rebote y 2 puntos críticos. ¿Dónde es el punto de rebote? ¿Qué valor de x lo hace 0 a esto? 2. Ese es punto de rebote. PR, punto de rebote. ¿Y quiénes son los puntos críticos? Los que hacen 0 a cada potencia de exponente impar. L0 para x igual a menos 1 y L0 para x igual a 5. Como decíamos, 2 puntos críticos y un punto de rebote. ¿De dónde sale el rebote? De la potencia de exponente par. Una vez hallados los puntos, disponemos todos los puntos sobre la recta. Trazamos la recta y ubicamos uno por uno. La menor, menos 1, así como las cuadráticas, primero con una bolita sin pintar, luego el punto 2, finalmente el punto 5. Ahora procedemos al trazado de la curva de signos. Siempre iniciamos por la derecha y por arriba. Vamos hasta 5. Ahora tengo que ver la lista. 5, ¿qué cosa es? 5 es un punto crítico. Por lo tanto, la curva cruza la recta hasta el otro punto 2. Ahora, sigo con mi lista. ¿Qué es 2? Atención, 2 es punto de rebote. Como 2 es rebote, la curva rebota en ese punto. Ya está. ¿Ves cómo se cruza la curva? Entonces, si hubiera sido 2 puntos críticos, hubiera cruzado la recta hasta menos 1. Pero como era rebote, rebota en ese punto. Ahora, ¿qué es menos 1? Punto crítico. Entonces la curva cruza la recta. Como ya no hay más puntos, queda arriba. Ahora, los signos, los que están por arriba de la recta más y los que están debajo menos. La interpretación, como ya lo habíamos determinado en la cuadrática. Para cualquier elección a la derecha de 5 o antes de menos 1, el producto va a salir positivo y para x entre menos 1, 2 y entre 2 y 5, el producto es negativo. ¿Qué queremos nosotros en el problema? Queremos que el producto sea mayor o igual a 0. ¿Dónde es mayor a 0? Es mayor a 0 en la parte superior, donde tiene más. Ahí es mayor a 0. ¿Y dónde es igual a 0? Igual a 0 son los puntos críticos y puntos de rebote. Acá el producto para esta x, este producto vale 0, lo acepto como solución porque 0 mayor o igual a 0 es verdadero, pero el 2 también es solución. Porque si usted reemplaza x por 2 en el problema, también va a verificar. Asimismo, el 5. Ahí está. Entonces, todo lo que hemos pintado de rojo son soluciones del problema. Entonces, esa solución, ¿cómo se expresa? Diremos luego entonces, la solución es, primer intervalo. El primer intervalo viene ¿de dónde a dónde? De menos infinito a menos 1. De menos infinito abierto a menos 1 cerrado. A eso le vamos a unir, porque hay otras más soluciones más.
Ahora viene el punto 2, pero es solamente un punto. Los que están a su izquierda y a su derecha, y cercano, claro, alrededor de ese punto, no son soluciones. Él es un punto aislado. Entonces, ese punto lo encerramos entre llaves. Ya está. Y esto unido al otro intervalo que va de 5 al más infinito. Ya está. Y esa es la solución del problema. Como podemos observar, es bastante elemental, bastante sencillo, solamente que hay que distinguir pues, los puntos críticos y los puntos de rebote, lo cual no es complicado. Los rebotes salen de las potencias de exponente par y de los demás salen puntos críticos. Para esto no olvidemos, cada factor tiene que ser de primer grado con coeficiente de x positivo. Ejercicio. Resolver este problema. Bueno, lo hemos copiado por acá nuevamente, el mismo problema. Bueno, la presentación es parcialmente buena. Parcialmente digo por qué. Lo bueno, el 0 en el segundo miembro. Lo otro bueno, el primer miembro está en producto, está factorizado. Lo que sí no está bueno es que todos los factores no son de primer grado. Él sí de primer grado, él está bien, pero estos dos no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Factorizar. Acá es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 9, 9 es 3 al cuadrado. Por diferencia de cuadrados esto es x más 3 por x menos 3. Como esto es una potencia y la base la hemos descompuesto en producto, el exponente distribuye a cada factor. Análogamente este otro. Esto por un aspa simple es x menos 2 por x más 1. Y este cubo afecta a cada factor. Y el x que lo conservamos porque tiene buena presentación. Muy bien, ahora ya la presentación es buena. Cada factor es de primer grado y el coeficiente de x en cada caso es positivo. No olvidemos, los exponentes indican que el factor se repite. Hacemos entonces la lista de los puntos críticos y los puntos de rebote. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿hay rebote? Sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos potencias de exponente par. Ahí está. Entonces, de estos factores salen los rebotes. Mientras que de estos tres, bueno, solamente salen puntos críticos por ser potencias de exponente impar. A ver, listamos los puntos de rebote en primer lugar. Rebote en menos 3 y rebote en 3. Bueno, en los demás puntos críticos, esto es 2, menos 1. ¿Y qué sale de acá? Ese factor usted lo iguala a 0 y ya tiene la x. El punto crítico, 0. ¿De acuerdo? Entonces de acá sale 2, ¿por qué? Porque si usted x menos 2 lo iguala a 0 y despeja x le sale 2. Este lo iguala a 0, le sale menos 1. Este lo iguala a 0, no tiene que despejar nada, ya está el x ya. 0. Muy bien. Ahora disponemos todos los puntos en la recta. La menor, menos 3, luego sigue menos 1, luego tenemos al 0, luego tenemos al 2 y finalmente al 3. Ahí está. Son 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, hay que verificar que nadie se escape. Trazamos la curva. Empezamos por la derecha, por arriba. Vamos al 3, miramos la lista. ¿Qué es 3? 3 es punto de rebote, por lo tanto la curva rebota en dicho punto. Hasta 2. 2 es punto crítico, la curva cruza hasta el otro punto que es 0. 0 es punto crítico, la curva cruza hasta el otro punto menos 1. ¿Qué es menos 1? Punto crítico, la curva cruza hasta menos 3. ¿Qué es menos 3? Rebote. La curva rebota, como ya no hay más puntos a la izquierda, queda por abajo. Ya está. Ahí tenemos la curva. Los signos, en la parte superior más, en la parte inferior menos. Aquí vamos a tomar como solución. A ver, en el problema queremos que el producto sea menor que 0. ¿Dónde es menor que 0? Donde tiene menos. Tenemos esos tres intervalos. En esta oportunidad los puntos críticos y rebote no van a ser soluciones porque para cualquiera de estos el producto es 0, pero 0 menor que 0 no verifica. Entonces ahora en los puntos críticos y rebote queda abierto. Escribimos la solución. ¿Quién sería la solución? Primer intervalo de menos infinito abierto a menos 3 abierto, unido de menos 3 abierto a menos 1 abierto, unido de 0 abierto a 2 abierto. Pero esto mismo también se puede escribir así.
A ver, escribimos el intervalo de menos infinito hasta menos 1. De menos infinito a menos 1. Pero atención, ahí estamos incluyendo al menos 3 y menos 3 no es solución. Eso al final se lo quitamos. Ese intervalo unido al intervalo abierto de 0 a 2. Pero como comentamos, acá está menos 3 y menos 3 no es solución. Entonces, a esta unión le quitamos el punto menos 3. Y así también se puede expresar la solución del problema, ¿no? Como observamos, bastante práctica la solución de ese módulo de problemas. Bueno, finalmente veamos este ejercicio. A ver, resolvamos este problema a continuación. Bueno, lo copié nuevamente. Ahí está, tal como está presentado. Por acá, a diferencia de los anteriores, tenemos 1, 2, 3 factores, 4 factores. Segundo miembro del 0, siempre es oportuno que esté el 0. Si no estuviera 0, pasar lo que aparece en el segundo miembro con signo cambiado al primer miembro. En esta oportunidad hay un factor constante que es menos 2. Como dijimos en la parte conceptual, no pueden haber factores constantes para que la regla de la curva de signos sea válida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido por menos 2 en ambos miembros. Dividimos por menos 2. Al dividir el primer miembro por menos 2, este menos 2 se elimina, queda estos 3 factores. Ahí lo tenemos. Ahora, acá era mayor o igual, ahora pasa a ser menor o igual. ¿Por qué? Porque hemos dividido un negativo y eso hace que el orden cambie. Luego, lo tenemos factorizado, pero no todo es de primer grado. Entonces, factorizamos. Esto por un aspa simple queda así. Acá, bueno, no hay proceso que factorice, ni acá tampoco. Los dejamos. Y ahora hay que observar la siguiente propiedad. Notar que, como dijimos en una oportunidad anterior, un cuadrado más un positivo, ¿qué propiedad tiene? Un cuadrado más un positivo siempre va a ser positivo para cualquiera de los valores reales que tome x. Entonces da la suerte que este factor es siempre positivo. Y si yo tengo un factor que siempre es positivo, no es necesario que lo factoricemos. Algo similar pasa con él. Este factor que está acá también es positivo. Pero claro, así como está, no se le puede convencer, sino ¿qué hacemos? Completamos cuadrados. Completando cuadrados, esto se escribe como x más 1 al cuadrado más 4. Usted puede desarrollar y comprobar que efectivamente es cierto. Y como él también es un cuadrado más un positivo, todo cuadrado más un positivo es positivo, por lo tanto, no es necesario factorizarlo. Entonces, al descubrir que estos factores tienen valores positivos para cualquier valor real de x, la operación conveniente sería dividir por el producto de estos factores en ambos miembros. Pero como dijimos, cuando vamos a multiplicar o dividir, tenemos que saber el signo de lo que multiplicamos o dividimos. Pero ya hemos dicho que él y él son positivos, así que el producto es positivo, así que es válida la operación. Si dividimos por este producto en el primer miembro, estos dos se cancelan, quedan estos dos. Si dividimos el segundo miembro por este producto, 0 entre cualquier positivo sigue siendo 0. El orden se conserva porque hemos dividido un positivo. Bueno, ahora el problema nos queda así, que bueno, ya está elemental, ya está factorizado, primer grado, coeficientes de x positivos, ¿no? Todo bien. Hallamos los puntos críticos y puntos de rebote. En esta oportunidad, como podemos notar, no hay rebote. No hay rebote, ¿por qué? Porque no hay potencia de exponente par, ¿de acuerdo? Entonces solamente lo que podemos observar son puntos críticos. Esto, el que lo hace 0 es el 4 y el otro el menos 3. Disponemos la recta, menos 3, luego 4. La curva de signos, empezamos por la derecha por arriba hasta 4, no olvidemos que es punto crítico, cruza la recta hasta el otro punto, luego vuelve a cruzar, punto crítico, por arriba más, por abajo menos. ¿Cómo queremos en el problema que sea el producto? Queremos que el producto sea menor o igual a 0. Menor que 0 en la parte inferior de la recta. Igual a 0 en los puntos críticos. Entonces, ¿quién será la solución del problema? Diremos, luego entonces, la solución del problema sería el intervalo cerrado de menos 3 a 4. Esa es la solución del problema. ¿De acuerdo?